Entre mistis y aullos nace la casta peruana. La historia es, en esencia, la remembranza de los pueblos. El conocer y ceñir la vida del Perú nos hace conscientes de lo que alguna vez hicimos, nuestras raíces, de lo que estamos haciendo y lo que podríamos hacer. En este artículo voy a descollar la valía del conocimiento histórico para el desarrollo de la literatura peruana, desde la sangre del pasado andino hasta la confluencia de una etapa heterogénea, que se hace evidente entre las personas y los estatus de la República, representado en las obras como Jaguarfiesta de un magno peruano. En esta obra, José María Argueda refleja un escenario andino sumergido en morriña, cobanga y dolor. Cada una de las emociones y palabras encapsula de manera amplia la problemática de sus obras y se desarrolla en torno a los momentos vividos por este autor. Desde muy pequeño, Arguedas estuvo conectado a esta cultura gracias a los indios y pongos que vivían para trabajar en la hacienda de su madrastra, por cual razón el autor pudo tener una colosal dirección a la vasta erudición y cultura andina. Es por eso, en su alegato, sus palabras fueron: "No soy un aculturado", expresando su voluntad de unir ambas culturas peruanas sin eliminar por completo la identidad andina. La cultura, su diversidad, el modo en que la gente vive, trabaja, se relaciona, ama, sueña y crea, son conforme pasan los años, reconocidos en el mundo entero como pilares del desarrollo humano. Ya no es posible trazar una línea única de progreso, ni sostener una idea de civilización que no valore los aportes de pueblos o coloque a margen de tradiciones, saberes y memorias complejas. En plena era de la globalización, las diferencias culturales se muestran en todo su potencial, enriqueciendo nuestras sociedades, sus intercambios y los proyectos de futuro que éstas albergan. Se puede hablar de cultura andina en singular, para referirnos a formas comunes de aprender la realidad y actuar sobre ella. O se puede hablar de las diversas culturas andinas, como de conjuntos que se pueden distinguir, aunque pertenezcan a un tronco común. Entendida de esta manera, la cultura andina no es ningún misterio ni accesible, ni se requiere de ningún trabajo esotérico para acceder a ella. Hace falta mucha investigación para conocerla con precisión y poder así recoger sus aportes a la cultura universal. Conocerla significa observarla, en sus productos, en sus manifestaciones, pero sobre todo conocer a las personas que hacen uso de ella. La cultura no está en el aire. Es la manera común y acostumbrada que tienen las personas de hacer las cosas. Es representar sus orígenes con orgullo, su sangre y su identidad. Esto se construye socialmente, dentro de las instituciones, en el proceso de comunicación, pero sobre todo en la educación como personas. Si la cultura cambia difícilmente, es porque las personas nos resistimos a no modificar los códigos aprendidos, a reemplazar las formas de enfrentar situaciones por otras más adecuadas, a guiarnos, como uno dice, por las costumbres de la sociedad. ¿Cómo definir un acto o proceso como fundador de la modernidad en un país que no se reconoce, no es reconocido y no ha definido una imagen consensual de lo moderno? En estos constantes choques y confrontaciones de los diferentes grupos, ¿van perdiendo y ganando algo? Por otro lado, como bien podemos apreciarlo a lo largo de la obra Jaguarfiesta, no hay un choque directo entre los comuneros y todos los otros personajes. La gran confrontación entre los mistis y los indios no aparece. Es de hacer notar cómo cada mundo cambia por su propio cauce, cómo cada río baja y corre uno al lado del otro, pero sin mezclarse, sin chocar realmente. Así los comuneros están organizando su fiesta, la subida por el toro y los mistis. El subprefecto y los del centro están viendo cómo lograr que la orden se cumpla. Están luchando entre ellos y los comuneros oyen algo, pero les dicen que todo se hará como siempre. Siguen con sus preparativos, así que, ¿cuál confrontación? No hay tal. Vemos a cada mundo en su mundo, peleando por lo propio, por sus cimientos, su pasado y su sangre. De alguna u otra forma, todos los integrantes de ese universo entran a juego, opinan, establecen ciertas relaciones, pero no obligados por nadie, no son juzgados por nadie, ni manipulados, sino es una especie de conquista. El mundo indígena ha producido cierto efecto en ellos. Podemos decir que esos personajes se han transculturado. Obviamente algo similar ha sucedido con los comuneros,
pero aquí lo que nos interesa resaltar es cómo ese mundo indígena, con el solo hecho de emitir un sonido, ocasiona que todos participen en la vida de la comunidad. Es así como la escritura de Yaguarfiesta va a ser entonces no solo un relato épico, sino también una lucha por las tradiciones de que cada comunidad de historia, o como José María Arguedas dice, describe la vida de aquellas aldeas, o describirla de tal modo que su palpitación no fuera olvidada jamás, es como golpear un río en la conciencia del lector. Pues queda claro que este es el acontecimiento perfecto para exhibir un universo habitado por seres muy complejos, heterogéneos, con una posición y perspectiva desde donde actúan y miran, que a partir de esto van estableciendo relaciones igual de difíciles. Como es fácil comprender, este problema no se resuelve con declarativos programas, discursos persuasivos o reclamando un cambio de actitudes, pero tampoco remitiendo su solución al inverificable futuro en el que el crecimiento del producto, el cambio del patrón de acumulación o fórmulas de idéntico sentido se vuelvan realidad. Es preciso reparar finalmente que, de todos los grupos sociales del país, la plebe india de los Andes peruanos forja su cultura en el campo problemático de la relación entre las culturas indias, criolla y occidental. La suya es entonces la primera síntesis y reelaboración colectiva de las vertientes de las tradiciones o corrientes culturales del Perú del siglo. Con ella no hago un juicio del valor sobre su contenido, simplemente registro un hecho. En cierta medida, entonces, ella intenta anudar los tiempos, los espacios y las orientaciones culturales del Perú contemporáneo. Hija es de la migración, es decir, de la generación y el proceso que escindió la sociedad rural y comenzó la disolución del Estado oligárquico. Su origen, que no su identidad actual, se encuentra entonces en la sierra y la cultura andina. Pero es hija también de la sociedad modernizadora, cuyos límites básicos fue la primera en revelar. Su origen, y sobre todo su pasado, se encuentran también en las personas y su cultura, como nos muestra Yaguarfiesta. Pero si hemos presentado principalmente las luces, es necesario también tener presente las sombras, y desgraciadamente, los días en la historia pueden prolongarse casi indefinidamente, tal vez más que una víspera. El presente se nos aparece como una travesía al filo de la navaja entre la regresión disgregadora autoritaria y la consolidación nacional democrática. Que ello ocurra o no, nuestra identidad seguirá en pie. Como dicen ciertos audios y mistis, los orígenes están en la sangre, y no encuentro mejor modo de concluir un artículo sobre la casta peruana. Gracias.